Arturo Huerta es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro en Ciencias Económicas por la Universidad de Chile y doctor en Economía con mención honorífica por la UNAM. Ha sido investigador en las universidades de Berkeley, California, de Campinas, en Brasil, en Cambridge, Inglaterra, y en el Instituto Levy de Bard College, en Estados Unidos. Entre sus publicaciones se encuentran La austeridad fiscal, causas y consecuencias, El debate del FOBAPROA, orígenes y consecuencias, La crisis en Estados Unidos y México, 10 años, entre otras publicaciones. Ha sido Premio Anual de Economía Banamex, Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog y Premio Universidad Nacional de Investigación en el área de Ciencias Económicas y Administrativas. De igual forma, es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Pues aquí estamos con un gran invitado, ya vieron su semblanza, don Arturo Huerta, doctor, economista, un placer tenerlo aquí. Al contrario, gracias por la invitación. Pues te admiro mucho, Arturo, eres pues todo una institución aquí en la UNAM, en la Facultad de Economía, maestro de maestros de tantas generaciones, y es muy importante escucharte en esta coyuntura tan importante en materia económica, esta relación con los Estados Unidos, esta reconfiguración global. Entonces, pues vamos a escucharte con mucha atención. Arturo, mira, yo escucho a Trump. El otro día lo escuché en algún comentarista de estos no muy profundas en la radio comercial, diciendo, Trump es como los economistas antiguos mexicanos de los 60s, que quiere sustituir importaciones, quiere tener un nacionalismo económico que ya está pasado de moda, ¿no? Me llamó la atención porque de repente me hizo pensar, quizás todo lo que está haciendo Trump no está tan mal, ¿no? Todo el mundo se queja de él, pero si realmente está intentando recuperar, que en mi punto de vista, pues una estrategia de desarrollismo, de intervención estatal a favor del desarrollo, ¿no habrá algo positivo ahí? Sí, hay que recordar que en la posguerra crecimos países desarrollados y subdesarrollados gracias al proteccionismo, gracias a la intervención del Estado en la economía. El Estado regulaba el movimiento de mercancías y capitales, el Estado tenía el control de su moneda, se financiaba con ella, el Estado regulaba el sistema financiero y crecimos tanto países desarrollados como subdesarrollados al 6% promedio anual, en los 40, 50, 60 y 70. Ahora, la situación cambia justo, el sector financiero pasa a ser el hegemónico a principios de los 80, fundamentalmente a raíz de la crisis de deuda en México y en América Latina, donde el sector financiero pasa a imponer su política económica a su favor. Y de ahí que, bueno, también en el caso de México la política proteccionista venía desde el 47 y en el 86 México decidió ingresar al GATT, al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, lo que hoy es la Organización Mundial de Comercio. Se dejó de lado la política proteccionista. En un contexto de década perdida, donde no había ni inversión pública ni privada. Entonces, y luego cuando viene la política del pacto, esto de estabilizar el peso con respecto al dólar en la paridad nominal fija, se abarataron el dólar, se abarataron las importaciones, en un contexto de economía abierta, pues pasamos a importar más de lo que exportábamos, y esas políticas de libre comercio vienen dándose, repito, a partir de los 80s. En el caso de Corea del Sur también se abrió en el 86, pero Corea del Sur se abrió ya cuando tenía sus productos en el resto del mundo. Y México no tenía los niveles de competitividad para haberse abierto como lo hizo. Y el mismo Estados Unidos, que era la principal economía del mundo, lo sigue siendo, impulsó por décadas el libre comercio, justo para ampliar sus mercados de exportación. Pero resulta que a partir del 2001, cuando China ingresa a la Organización Mundial de Comercio, pasa a ser la economía victoriosa. China le quita mercados a Estados Unidos a nivel mundial y en el propio mercado de Estados Unidos.
China pasó a convertirse en el principal socio comercial o segundo socio comercial de todos los países a nivel mundial. Así es, y dueño de no sé qué porcentaje de la deuda pública estadounidense. Exactamente. ¿No? Son los tenedores de la mitad o algo, ¿qué porcentaje o algo así? No tanto, es alrededor del 20%. 20%, bueno, exagero, pero sí es el de países del mundo el que más tiene bonos de tesoro, junto con Japón. Japón. Sí. Porque son superavitarios. Entonces, ¿qué hacen ellos con el superávit? Pues compran deuda y ganan por la tasa de interés de dicha deuda. Entonces, Trump ha venido diciendo, es que el resto del mundo nos ha saqueado, o sea, han crecido a costa nuestra. Pero pues no, es decir, son las mismas leyes del mercado de economía abierta donde China pasó a ser más productivo, más competitivo que Estados Unidos y de ahí que le quitó presencia en el mercado internacional y en su propia economía. O sea, Estados Unidos tiene un déficit con China de 270 y tantos mil millones de dólares. Y de ahí la deuda que tiene China con respecto a Estados Unidos. Entiendo eso, pero a ver, regreso al punto porque quiero escuchar tu respuesta. O sea, hay cierta lógica en lo que dice Trump, pues, ¿no? O sea, no es solamente un loco que quiere tumbar los mercados del mundo. Puede ser, al final de cuentas, que su estrategia es contraproducente, ¿no? Por todo lo que dices, porque es falso que le están robando a los Estados Unidos esto y está saboteando el mismo sistema que había generado el predominio de los Estados Unidos, pero desde un punto de vista, por lo menos, me suena interesante en términos de preocuparse por la economía nacional, el proteccionismo, que ha pasado mucho de moda, pero quizás sí hay algo legítimo para aprender o entender. El desarrollo industrial te requiere de políticas proteccionistas. O sea, si tú no tienes niveles de competitividad frente a las importaciones, tú tienes que proteger la producción nacional. Y eso permitió, repito, que en los 40, 50, 60 y 70 creciéramos todos, protegiendo la producción nacional. Y dejamos de crecer, el crecimiento se fue a China porque nos abrimos. México y muchos países, Estados Unidos y la gran mayoría, tenemos una productividad por debajo de la media internacional. Entonces, ¿quién gana? Los países y empresas que tienen una productividad por arriba de la media internacional, que les permite tener menos costos, menos precios y por lo tanto mayor competitividad. Entonces lo que quiere Trump es justo con los aranceles proteger la producción nacional, pero los meros aranceles no te van a llevar a retomar el desarrollo que ellos quieren, que ellos quisieran, porque necesitas política industrial. Claro. Requieres baja tasa de interés, requieres subsidios, requieres tipo de cambio competitivo. Y no hablas nada de eso. No, Trump. sí. No por nada, Trump ha venido insistiendo en que se baje la tasa de interés por parte de la Reserva Federal para así devaluar el dólar. Pero de hecho el dólar ya se ha devaluado, justo por la incertidumbre misma que han generado los aranceles. Se ha devaluado significativamente el dólar frente al resto de las monedas. O sea, si México ahorita tiene un dólar barato, es justo por eso, porque el dólar se ha devaluado. Entonces, y México y el peso se ha apreciado. Entonces, igual se ha apreciado el euro, se ha apreciado el yen, se ha apreciado el yuan, ¿no? Y lo que quiere Estados Unidos es justo que baje la tasa de interés para mantener un dólar competitivo y también bajar la tasa de interés para estimular la inversión. Y el problema es que no tiene la política fiscal. Es para que estuvieran incrementando el gasto público para incrementar la demanda y generar condiciones de rentabilidad. Ahí sí ya no va por ese camino Trump para nada, al contrario, él quiere están con recortes presupuestales y y luego también está haciendo lo que hizo en el primer periodo, disminuir los impuestos de las grandes corporaciones para que invirtieran. Pero resulta que en el primer periodo no invirtieron. Los menores impuestos se fueron a comprar acciones de las propias empresas para tener control de ellas o para pagar deuda y no se incrementó la inversión. Entonces, ahora la cuestión es que si no le sale esa apuesta de que se incremente la inversión productiva para sustituir importaciones, pues no le va a resultar los aranceles. Ahora, otra contradicción es que quiero entender, porque es muy fácil y rápido decir que Trump es un loco que está hundiendo la economía internacional, que nos va a ir mal a México, ahorita llegamos a lo que nos va a pasar, pero quiero entender la lógica porque me parece mucho más complejo que de repente los comentaristas dicen, y teniendo un gran economista aquí en el estudio hay que aprovecharlo. En su inauguración de Trump están los grandes oligarcas,
¿no? Bueno, los más ricos, hombres ricos del mundo, desde Musk hasta Bezos y Zuckerberg y el de Google también, en fin. Y de repente Trump, pues con sus políticas y su impredecibilidad en sus acciones, pues tumba la bolsa, ¿no? Las acciones de Tesla misma bajan más de 50%, 60%. Esto no suena a un gobierno de oligarcas, aunque sabemos que sí es un gobierno de oligarcas. O sea, Trump los tiene ahí, es un oligarca él y él supuestamente gobierna a favor de ellos, pero por lo menos en el corto plazo está tumbando a Wall Street y las acciones de estos mismos individuos. Entonces, de repente detecto una contradicción. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, la cuestión es efectivamente que los aranceles se ha ido al extremo de poner aranceles al 145% a China, aunque ya los redujo a 50%. La cuestión es de que muchas de las importaciones provenientes de China no son producidas en Estados Unidos. Entonces está afectando a Apple, está afectando a un montón de empresas importantes estadounidenses y de ahí que ellos han hecho presiones para que disminuyan los aranceles a China. Y lógico, entonces el mercado, al ver expectativas negativas, pues lógico, cae el precio de las acciones, porque el precio de las acciones está en función de las expectativas de crecimiento. Entonces se ha generado esta incertidumbre, un contexto de que van a una recesión. Aunque de hecho el mismo Fondo Monetario Internacional señala que se crecerá en 1.8% Estados Unidos 2025. Entonces la cuestión es de que él le apuesta también a que regresen empresas estadounidenses que están ubicadas en México, en Canadá, en China, etcétera, dándole subsidios para que impulsen su proceso de industrialización. La cuestión es que el establecimiento de una planta automotriz te lleva 7 años, ¿no? Claro. Entonces no va a ser tan fácil. Pero entonces estamos viendo cierta autonomía del Estado, una autonomía quizás mal utilizada, pero ¿dirías que Trump es más independiente de los oligarcas que Biden? Pues sí, porque Biden, bueno, aparte de estar estimulando mucho la industria bélica, al estar apoyando a Ucrania y mantener altas tasas de interés, pues sí, o sea, Trump es más pragmático en la perspectiva de tratar de poner el centro en la esfera productiva y no en el sector financiero. Porque el problema es ese. O sea, ¿por qué Estados Unidos perdió frente a China? Porque la innovación se dio en lo financiero. Entonces las inversiones fueron a lo financiero. Las inversiones estadounidenses, sí, mientras los chinos estaban invirtiendo en la industria. Exactamente. ¿No? Entonces ahí los resultados, ahí están justo las grandes diferencias tecnológicas y de productividad entre Estados Unidos y China. Entonces Trump quiere revertirlo, pero la cuestión es, fíjate, en esta cuestión del dólar, quiere un dólar débil, un dólar devaluado, pero resulta que el dólar es moneda de curso legal internacional. ¿Qué es lo que está pasando? Que al irse devaluando el dólar, pues ya no quieren dólares en sus reservas internacionales. Entonces China, Japón están vendiendo la deuda de Estados Unidos y se ha caído el precio de la deuda. Entonces está generando un contexto de está cayendo el mercado de acciones, el mercado de capitales, el mercado de deuda y se está devaluando el dólar. Entonces de ahí que se compromete también sí, digamos, la presencia misma de la economía estadounidense a nivel mundial, porque era mercado de refugio de los capitales. Iban a comprar deuda de Estados Unidos porque era una deuda soberana, fuerte, que ofrecía rendimiento y el dólar era fuerte. Entonces, el momento en el cual se cae el precio de los bonos y se devalúa el dólar, pues lógico, los capitales buscan otras opciones. Claro. A ver, pero es causa o efecto, porque ya sabíamos, ¿no? Los que leen sobre estos temas y geopolítica, que el momento de la hegemonía estadounidense, pues ya estaba en declive desde hace pues, décadas. Tuvimos la fortuna de recibir a Manuel Wallerstein en su última conferencia magistral aquí mismo en la UNAM en 2017, ¿no? Y desde antes, los grandes sociólogos economistas han estado hablando de decaimiento de la hegemonía estadounidense, ¿no? Entonces, dado que esto ya estaba pasando, es inteligente de parte de Trump afianzar la casa mientras se está derrumbando todo, o más bien lo que se dice ahorita comúnmente, más bien lo contrario, que es por culpa de Trump
que se está generando toda esta crisis de hegemonía de los Estados Unidos, que la gente está perdiendo confianza en su economía? Mira, la cuestión es de que el intento de Trump de retomar el desarrollo de fuerzas productivas en su país es legítimo, pero está retrasado, ¿no? Ya perdió la pelea frente a China, o sea, no la va a ganar con los aranceles, ¿no? No la va a ganar amenazando a los países de que rompan relaciones comerciales, que no acepten inversión de China en sus países. Y China le respondió, diciendo, bueno, aquellos países que acuerden con Estados Unidos eso, nosotros actuaremos en consecuencia, ¿no? Porque nosotros no vamos a dejar perder en esa situación. Nosotros seguiremos defendiendo nuestros intereses. Porque ahí, bueno, con respecto a México, porque México sí se ha sumado a las posiciones de Estados Unidos, de frenar las inversiones, de poner impuestos, aranceles a las importaciones de China, pero pues no, entonces va a haber respuesta de China, entonces el gobierno tiene que pensarlo 2 veces. Porque fíjate, así como Donald Trump está por proteger su industria, México no tiene una política para proteger la industria, ¿no? Te dice, no, el Plan México, sí, pero el Plan México no te tiene una política industrial, no te tiene una política agrícola, porque la política industrial y agrícola requieren baja tasa de interés, incremento del gasto público, subsidios, tipo de cambio competitivo, política proteccionista, cosa que no tenemos. Entonces los Estados Unidos ya perdió la batalla contra China y México, pues, se está aliando el famoso, cuando les da gripa ahí, nos Sí. enfermamos, y cuando ellos pierden, nosotros Sí. knockout. Sí, Entonces, y México le ha venido apostando al perdedor. Bueno, porque también somos el principal, el patio trasero de Estados Unidos. tenemos opción, tenemos elección. Hay un breve corte, dejamos esa sembrada, esa pregunta, si hay alguna alternativa. Siendo tan dependiente de los Estados Unidos, podemos diversificar, podemos aprovechar de este cambio geopolítico mundial. No se vayan, en un minutito regresamos con Arturo Huerta. Aquí seguimos con Arturo Huerta, muchas gracias, querido Arturo. Entonces, contundente la conclusión, los Estados Unidos ya perdió la guerra económica, geopolítica contra China. Nosotros en México, pues le apostamos al equipo perdedor y ahora pues estamos amarrados por el TEMEC. El TEMEC mismo tiene varios artículos que hasta prohíbe que estrechemos nuestras relaciones comerciales con China, ¿no? Si no mal recuerdo. Pero en los hechos, Trump está tirando a la basura el TEMEC. O sea, esto de los aranceles, aunque no les haya aplicado todos a México, algunos sí, con eso está violando las reglas del TEMEC. Del lado de México deberíamos dar un paso adelante y también tirar a la basura el TEMEC y ir por nuestro camino. ¿Eso es algo factible? ¿Qué opciones nos queda? Mira, hubo declaraciones recientes del secretario de Comercio de Estados Unidos diciendo que en la revisión del TEMEC ellos van dice, hay un trato discriminatorio hacia las empresas estadounidenses en el caso de la industria petrolera y eléctrica, ¿no? Es decir, van por Pemex y por la CFE, ¿no? Y lógico, y ellos van a modificar el TEMEC en torno a sus necesidades. Ahora, yo he venido señalando que en el TEMEC ganaron las empresas transnacionales, no ganó el país, no ganó México. O sea, esta apertura generalizada nos ha llevado a que el 34.8% de lo que México exporta, las exportaciones son el 34.8% del PIB y las importaciones son el 35.4% del PIB. Entonces, tenemos una apertura externa del 70%, ¿no? Y eso nos coloca en un contexto de alta vulnerabilidad. No por nada, repito, el mismo Fondo Monetario Internacional señala que la economía que más va a caer en el 2025 va a ser la mexicana. Mira. ¿No? Justo por esta vulnerabilidad. ¿En el mundo entero? En el mundo entero. No solo América Latina, o sea, más que... Bueno, los países que presenta en su informe, ¿no? Los que viene el periódico, ¿no? O sea, no he visto toda la documentación del fondo, ¿no? Estados Unidos crecerá este año 1.8, Brasil 1.8 y México una caída de menos 0.3%.
Y eso es justo, los países que van a ser más afectados por los aranceles son las economías más abiertas. Claro. Y fíjate, en cambio, las exportaciones que Brasil realiza a Estados Unidos son menos del 15%, o creo que son el 10%. Y, o sea, México es el que más exporta de América Latina a Estados Unidos, de ahí que va a ser el más golpeado, ¿no? Entonces, cuando México ingresó al Telecán y después el TEMEC, siempre se han dicho, no, es que es para mejorar el desarrollo industrial. Y no, la industria que tenemos es totalmente extranjerizada, ¿no? Los industriales nacionales fueron desplazados por las importaciones, ¿no? Entonces, repito, hemos caído en un contexto de alta vulnerabilidad, dependemos de la entrada de exportaciones, dependemos de las exportaciones, de la entrada de capital, inversión extranjera directa, inversión financiera y de las remesas. Y esas variables externas están actuando en forma negativa. Caída de exportaciones por los aranceles y caída de la inversión extranjera directa, porque la inversión extranjera directa va asociada a las exportaciones. Si Estados Unidos te frena el crecimiento de exportaciones, claro, van a venir menos inversión extranjera para exportar. Y luego también la cuestión de las deportaciones, te van a disminuir las remesas internacionales. Entonces, claro, se te van a incrementar los problemas en la balanza de pagos. Entonces, México debería responder ante esta situación con una política de sustitución de importaciones, cosa que no tenemos. No es demasiado tarde, así como dijiste que Trump es demasiado tarde, aquí hasta peor. Pero mira, México, qué sé yo, te importa, creo que cerca del 90% del arroz que consumimos. Mira. El 50% de los granos básicos que consumimos, el 50% se importan. Entonces, sí, eso es el sector agrícola subutilizado. Yo estuve hace poco con los agricultores de Ciudad Obregón y de Los Mochis, productores de granos básicos, protestando por la política que ha preferido dólar barato para importar barato a costa de desplazarlos a ellos. Pues no. Tienes que favorecer la producción nacional, aunque te salga más cara que las importaciones, porque esas importaciones baratas nos han llevado a tener menos agricultura de granos básicos, menos industria manufacturera nacional, menos salarios, menor crecimiento económico y depender de la entrada de capitales. Y luego también surge la pregunta, la tasa de interés de Banxico 9%. Entonces el mismo capital financiero se va a preguntar, bueno, si México está en recesión, o sea, porque cayó el cuarto trimestre del 2024 y el primer trimestre de este año también una caída de menos 0.4, dice, ¿cómo va a pagar esa tasa de interés del 9%? Pues el mismo capital financiero va a dejar de venir, ¿no? Por la misma incertidumbre que te genera cómo México va a pagar en un contexto donde ya no está creciendo, ¿no? Entonces vamos a un contexto de bastante incertidumbre, bastante fragilidad y vulnerabilidad, y desgraciadamente eso no está en el debate nacional. En 2018, Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia con un diagnóstico similar, por lo menos discursivamente, ¿no? O igual lo imaginábamos los de izquierda que apoyábamos el movimiento y apoyábamos este cambio de régimen, una política industrial, acabar con el neoliberalismo, que implicaría justamente esto, todo lo que estás diciendo, que colgar todo nuestro desarrollo de la inversión extranjera, el comercio exterior, sino acabar con el liberalismo, uno hubiera pensado, implicaría fortalecer la industria nacional, autosuficiencia alimentaria, hablaba de eso mucho Andrés Manuel, política industrial, pero no se hizo nada en estos 6, 7 años desde el nuevo gobierno, o sí se tomaron, aunque sea algunos pasos para empezar a cambiar el sentido al barco. No. Mira, cuando era jefe de gobierno, él presentó un libro en el Museo de la Ciudad de México, y la primera página del libro decía que el culpable de los problemas de México era el modelo neoliberal. Pero a lo largo del libro defendía la autonomía del Banco Central, defendía el Tratado de Libre Comercio, defendía la austeridad fiscal, y de hecho yo le dije, bueno, es que tú dices que el culpable es el modelo neoliberal, pero tú defiendes las políticas neoliberales. ¿Qué es lo que vas a hacer si llegas a ser presidente? Dijo, no, pues yo haré lo que la gente diga, ¿no? Pero pues la gente no sabe qué es lo que está detrás de la autonomía del Banco Central, qué es lo que está detrás de la austeridad fiscal, qué es lo que está detrás de los tratados de libre comercio, ¿no? Entonces, la cuestión es que estas políticas han seguido y siguen hasta la fecha. No por nada, en ese sexenio que terminó, en el 2024, crecimos solamente al 0.8% promedio anual.
En los 6 años. En los 6 años. Sexenio de Andrés Manuel. 0.8% promedio anual. O sea, y hay gente que dice, no, fue por la crisis La del COVID. pandemia, o la pandemia, sí. Pero Ajá. no, o sea, todos los países fuimos sujetos de la pandemia y nadie tuvo un crecimiento de 0.8% en los últimos 6 años, que ha sido mucho más que nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque incrementaron el gasto público, bajaron la tasa de interés, incrementaron la deuda, porque dicen, no, es que finanzas responsables. Las finanzas públicas deben ser responsables para el crecimiento económico y la generación de empleo, y no finanzas públicas responsables de austeridad fiscal en favor del sector financiero, porque el gobierno, al no gastar, dejó de invertir en los sectores estratégicos, en infraestructura, y la cúpula empresarial te pasa a invertir donde el gobierno deja de hacerlo. Pero y ahí tienes el Tren Maya, tienes los planes transísmicos, Mira, tienes pero- las becas sociales, o sea, hay un aumento en el gasto social y infraestructura en algunos ámbitos, ¿no? Perdón, mira, el Tren Maya ha sido un fracaso, ¿no? Todo lo que se invirtió ahí debió haberse invertido para apoyar a las empresas en la crisis de pandemia, que quebraban en 18 meses, quebraron 400,000 empresas. Mira, ¿en serio? Sí, hay datos del INEGI. Empresas medianas, supongo, la Sí, y mayoría. pequeñas, sí, porque decían, no, que el sector privado se las arregle por sí solas. Todo gobierno tiene que apoyar a las empresas productivas, ¿no?, para preservar la generación de riqueza y la generación de empleo. El gobierno no lo hizo. Supongo que también estas empresas eran casi todos mexicanas. o Sí, sea, justamente. exactamente, ¿no? Y luego también, pues, no apoyaste a los desempleados, estuvieron ahí arriesgando su vida y cuánta gente murió, ¿no? Entonces, en cambio, muchos gobiernos apoyaron a las empresas para que no desemplearan, apoyaron a los desempleados para que no arriesgaran su vida, y aquí no pasó nada de eso. ¿Justo por qué? Por la austeridad fiscal y no el endeudamiento, por favor. El salario mínimo se duplicó. Sí, mira, pero ¿qué es lo que ha pasado, Ackerman? Ve la estructura salarial del 2018 comparada con el 2024, y resulta que en el 2024 el 70% de la población ocupada gana entre 1 y 2 salarios mínimos. Ha disminuido el número de trabajadores que te gana arriba de 2 salarios mínimos. Se ha depauperado la estructura salarial. Lo que han hecho las empresas es desocupan a gente que ganaba altos salarios y los recontratan con 1 o 2 salarios mínimos, ¿no? Ahora, y esta política social no te incrementó demanda, ¿no? O sea, para incrementar demanda tú tienes que ganar empleos productivos bien remunerados, cosa que no aconteció. O sea, el salario medio sigue siendo bajo, ¿no? Y sigue en la desigualdad del ingreso actuando en contra del crecimiento económico. Ya tenemos el Plan México, ¿no? Por lo que adelantaste en el segmento anterior, también eres bastante crítico con eso, pero supuestamente Claudia Sheinbaum lanza el Plan México, bueno, sí lo hace, y supuestamente para, ahora sí, ¿no?, fortalecer la economía nacional, empieza a hablar de un lenguaje un poco de sustitución de importaciones, hasta, si no me recuerdo, hasta esas mismas palabras los dijo, ¿no? Sustitución de importaciones. Chinas, provenientes de China. Ah, bueno, claro, es que eso justamente, o sea, sustituir las importaciones de China con las de los Estados Unidos, entonces, ¿no? Era un poco la idea. Era un poco lo que percibía, pero ahorita nos explicas, pero hay de nuevo un discurso un poco más nacionalista, ¿no? Se habla de política industrial, pareciera también estar dando pasos adelante, pero lo ves como una cortina de humo, ¿verdad? En el último artículo que leí yo, fuiste también muy frontal con eso, ¿no? Mira, una política industrial te requiere créditos baratos, ¿no? Te requiere subsidios, te requiere incremento del gasto público para crear demanda y así generar ganancias para que la inversión se vaya a lo productivo, ¿no? Y nada de eso tenemos. Mira, en el desarrollo estabilizador siempre se adjudica a Ortiz Mena, que era secretario de Hacienda, y no, o sea, el ideólogo del desarrollo estabilizador fue Rodrigo Gómez, que era el director del Banco de México. El Banco de México financiaba al gobierno, regulaba la banca, había cajones crediticios, donde ciertos créditos iban a la industria y a a determinadas ramas industriales, ciertos créditos a la agricultura, a bajas tasas de interés, 3% de tasas de interés, ¿no? Y donde la economía crecía arriba, crecía al 6%, 6.4%, entonces con una baja tasa de interés puedes pagar perfectamente la deuda y no caes en endeudamiento, ni mucho menos en insolvencia. Entonces, repito, la política industrial y agrícola te requiere que el Banco Central te baje la tasa de interés, que te regule el sistema bancario,
Sí, porque Claudia, la presidenta, dijo que no va a poner impuestos, no va a incrementar los impuestos a la banca, pero que baja la tasa de interés. No, la banca tiene que ser regulada, ¿no? ¿No? De hecho, el sexenio pasado el Senado trató de disminuir las comisiones de la banca y ni siquiera pudo, ¿no? Pegaron el grito al cielo. Exactamente, todos los no, medios, la banca tiene que estar subordinada al productivo, mientras la banca siga siendo hegemónica, determinando ellos la tasa de interés que ellos quieran, en absoluto vamos a crecer. O sea, ¿qué hizo Roosevelt en el 33 cuando llegó a ser presidente de Estados Unidos? Subordinó lo financiero en favor de lo productivo y del empleo. ¿No? Y si no subordinan lo financiero en favor de lo productivo y del empleo, no tenemos ninguna perspectiva de crecimiento ni a nivel nacional ni a nivel mundial. Separar lo público de lo privado, ¿no? Lo que decía Andrés Manuel cuando llegó, que iba a revivir el proyecto histórico de Benito Juárez, así como Juárez separó la iglesia y el Estado, aquí vamos a separar el gobierno y el sector privado. No, en absoluto, se subordinó, el gobierno se subordinó al sector privado. ¿Qué pasó en la última convención bancaria, en el 2024? Él festinando las ganancias de la banca, ¿no? Diciendo que las ganancias de la banca son resultados del déficit público, de la tasa de interés, ¿no? Que la deuda está pagando a la banca, que es la que tiene la deuda, ¿no? Entonces, se subordinó en favor de lo financiero. De ahí que la banca ha sido la gran ganona. A ver, regresando al caso de China, ¿hay posibilidad todavía para nosotros de diversificar? O sea, estamos ya tan dependientes de los Estados Unidos, amarrados por el TEMEC. Ahora hasta nos quieren castigar porque, ¿no? Terminamos reprocesando diferentes importaciones de China y exportándolos a los Estados Unidos, ¿no? Acusan a México de ser país de traslado, no solo de fentanilo, de drogas, sino de mercancías, ¿no? Decía Enrique Dussel, que estuvo aquí hace unos meses, que no era tan cierto, pero que sí hay algo de eso. Entonces, y hasta ahora el gobierno se ha sometido a todos los dictados de los Estados Unidos. Si de repente dijéramos, no, nosotros somos, claro, un país soberano, vamos a tener relaciones plenas con China, ¿qué pasaría? ¿Sería sostenible una estrategia así? Mira, en la revisión del TEMEC, Estados Unidos te va a plantear justo eso, que México ya no importe de China, sino que le importe de ellos, ¿no? Y también lo que dices del petróleo y luz. Exactamente. A cambio, 25% de aranceles, entonces, ¿no? es el momento en el cual México debe decir, hasta aquí llegamos, ¿no? Es decir, deben de poner las decisiones soberanas y no subordinarse a los intereses de Estados Unidos. Ahora, porque la cuestión es, también lo que yo he ido señalando últimamente es de que Estados Unidos no podía mantener los aranceles altos, no por nada los ha bajado, ¿no? ¿Por qué? Porque se está aislando, ¿no? Además de afectar a los países y a su propia economía, ¿no? Al estar afectando al resto del mundo, el resto del mundo va a buscar otras alianzas, ¿no? Y desvincularse de Estados Unidos en la medida de lo posible. Y si eso acontece, pues va a perder Estados Unidos, ¿no? Entonces de ahí que va a tener que tener una política diferenciada, justo para seguir manteniendo los lazos económicos y políticos, para que no se configuren bloques que lo vayan a debilitar, porque en la perspectiva están los BRICS, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, esa lista, que hay como 50 países en lista para ingresar a los BRICS, se va a incrementar. ¿México podría sumarse a los BRICS, por ejemplo? Mira, ahí la cuestión es, de nuevo, ¿no? Es decir, Estados Unidos no va a permitir que su patio trasero, ¿no?, se alíe a los BRICS y te instrumentaría más políticas en contra nuestras, ¿no? Pero México debe negociar eso, ¿no? Debe negociar eso, ¿no? Bueno, si no quieres que vayan los BRICS, dame mejor trato comercial y financiero, ¿no? Sí, porque eso es el asunto. Si se enoja Trump, ¿no?, capaz incluso de cortarnos el suministro de gas natural, por ejemplo, Sí. ¿no? Que la mitad de lo que suministra todas las centrales del CFE de luz, o sea, literalmente nos podría cortar la luz en casi todo el país de un día para otro, ¿no? Tú preguntaste, ¿qué puede sustituir México? Importaciones. El gas. Importamos el 70% del gas que consumimos. México tiene gas. Aunque tengas que usar el fracking, ¿no? Hay que usarlo, ¿no? O sea, porque en el noreste hay mucho gas, ¿no? O sea, toda esta cuestión de Texas, Tamaulipas, Coahuila, ¿no?
en Nuevo León, hay gas. Y ellos usan fracking, eso. Exactamente, entonces, si tienes que usarlo justo para mantener soberanía, pues ni modo, ¿no? ¿No? Y repito, a partir de ahí también puedes sustituir en petroquímica, ¿no? Que antes éramos autosuficientes y lo dejamos justo por el libre comercio, ¿no? Igual que los fertilizantes, etcétera. Hay una gran gama de productos que se pueden sustituir y así disminuir nuestra dependencia del exterior. Aunque el dolor sí sería 2, 3 años de ajuste, ¿no? O sea, sí habría carestía, o sea, el pueblo tendría que apoyar esta estrategia de manera masiva. Me están llamando a segundo corte, vamos a continuar con este muy importante diálogo sobre el presente, el futuro de la nación y esta presión arancelaria y económica que sentimos del norte. No se vayan, aquí con Arturo Huerta, te esperamos. Aquí continuamos con Arturo Huerta, muchas gracias por estar con nosotros, gracias Arturo. Vamos a ver el lado positivo de esta crisis. Cada crisis siempre es una oportunidad. Y esta es la oportunidad para que México, quiéralo o no, intente hacer una política industrial, ¿no? Apoyar al campo, tener un desarrollo autónomo a favor de su pueblo. Sí podemos ver esa posibilidad en el horizonte, ¿no? Aunque tengamos que sufrir 2, 3, 4 años, no sé cuánto tendríamos que sufrir para salir del otro lado. O sea, el pueblo tendría que estar de acuerdo, así como en los 80s, ¿no? Vamos a amarrar el cinturón para aguantar la austeridad, la entrada en el liberalismo. Esto sería al contrario. El pueblo tendría que aguantar un poco de austeridad y de carestía para llegar más fortalecido a otro lado. Mira, una cosa importante es que las políticas económicas han sido mundiales. Si estuvimos en el libre comercio a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que nos llevó a la Gran Depresión del 29-33, o sea, existía el libre comercio a nivel mundial. Y a partir de la crisis del 33, y sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, el Estado es el que retoma el papel rector de las economías, ¿no? A nivel mundial, donde el Estado pasa a controlar la moneda, pasa a regular el movimiento de mercancías y capitales, pasa a regular el sistema financiero en favor de lo productivo y del empleo. ¿Por qué? Porque los sectores hegemónicos eran el sector productivo y los sindicatos eran fuertes, que demandaban política de empleo. Y así estuvimos en los 40, 50, 60 y 70. Pero la situación cambia en los 80. El sector hegemónico pasa a ser el financiero y las empresas transnacionales. De ahí que se da la libre movilidad de mercancías y capitales y los gobiernos subordinados a los intereses financieros y las empresas transnacionales que modificaban la Constitución para permitir la libre movilidad de mercancías y capitales, la austeridad fiscal, la autonomía del Banco Central, que le quitaban el control del dinero al gobierno. Entonces, si ahora la principal economía del mundo, que es Estados Unidos, está con políticas proteccionistas, pues estas tienen que generalizarse a nivel mundial. Porque estas políticas arancelarias te van a reducir el comercio internacional. O sea, disminuirán las exportaciones de Estados Unidos y por lo tanto disminuirán el comercio internacional. Deja de ser el motor de crecimiento. Y de hecho, México exportaba, pero el crecimiento era de 2% promedio anual. Y los últimos sexenios, pues ya prácticamente no estamos en estancamiento. Entonces, al dejar de ser el motor de crecimiento las exportaciones, tienes que dirigirte a crecer en torno al mercado interno, a sustituir importaciones. Y eso te requiere incremento de gasto público, baja tasa de interés, políticas de subsidios, incremento de gasto público y políticas proteccionistas, ¿no? Entonces, de ahí que sí hay condiciones, ¿no? O sea, México no le puede seguir apostando al TEMEC, no puede seguir apostando, crecer hacia afuera, porque ¿para quién vas a exportar? Si Estados Unidos está frenando sus importaciones y el resto del mundo va a crecer menos, también va a instrumentar políticas proteccionistas. Entonces eso nos obliga a México y a muchos países a sustituir importaciones y crecer en todo el mercado interno, porque también está otro problema. ¿Cómo vas a financiar el déficit de comercio exterior si no tienes entrada de capitales? Si estás ya altamente endeudado. Entonces eso te obliga ¿a qué? A ser autosuficiente en la medida de lo posible. O sea, no en el sentido de cerrarte, pero sí negociar y con otros países
que vengan a sustituir importaciones, a producir bienes que el país importa. Y nuestra deuda externa es grande, ¿no? Sigue creciendo. ¿Qué porcentaje de Producto Interno Bruto estamos gastando ahora? O sea, dentro de la deuda total, el 15% es deuda externa, Ajá. el 85% es deuda nacional. ¿no? Y simplemente servicio de la deuda en general, externo o interna, estamos gastando un gran porcentaje del presupuesto anual, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, de hecho, el déficit el año pasado, el déficit fiscal, era financiero, era por el pago del servicio de la deuda. 3.9% era el pago del servicio de la deuda. ¿no? Y sobre todo- 3.9% del Producto Interno Bruto. Sí, sí, sí. Estamos gastando de servicio a la deuda, ni siquiera Exacto. Más que pagando la inversión. principal. O sea, la inversión pública es menos del 2%, ¿no? Mira. Y se paga más. Repito, y quien gana es la banca, que es la que tiene la deuda. Por las tasas de interés altas. Entonces, no por nada, el Banco de México debe bajar la tasa de interés significativamente, porque esa alta tasa de interés, repito, está descapitalizando a los sectores endeudados, llámese sector público, empresas y familias. Claro. Tienen que disminuir con su inversión para poder pagar la deuda, y eso está generando grandes ganancias a la banca, ¿no? Entonces, de ahí que, repito, la banca tiene que estar regulada para que baje la tasa de interés. El Banco de México tiene que bajar la tasa de interés. Y no la baja porque teme que el capital se vaya. Pues mete control de cambios, ¿no? O ofrece condiciones de inversión en el sector productivo, que invierta en el sector industrial, en el sector agrícola. Y si algunos te especulan, mete control de cambios. El mismo Fondo Monetario Internacional, en muchos de sus trabajos, te dice que en contexto de incertidumbre, los gobiernos deben instrumentar control de cambios para evitar prácticas especulativas. O una propuesta clásica del impuesto Tobin, ¿no? No funcionó. ¿No? No funcionó. Porque era, bueno, para explicar Sí, a la audiencia, sí. Un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales, ¿no? Cada vez que entre o sale alguna inversión financiera en México, uno podría cobrar un 5%. Ay, ¿por qué no funciona? Bueno, era el 2%. Dos. Sí. Ahora, bueno, no se generalizó porque el país requiere entrada de capitales. Claro. Entonces, el ponías un impuesto menos iba a entrar, ¿no? Entonces, tú lo que tienes que hacer, la economía mexicana, lo que yo vengo escribiendo, es debes de disminuir tu dependencia en la entrada de capitales. Claro. Y para eso necesitas disminuir tu déficit de comercio exterior. Y para disminuir tu déficit de comercio exterior necesitas políticas proteccionistas para frenar importaciones de aquellos bienes que se producen internamente. Y debes impulsar la producción agrícola, industrial, para ser más autosuficientes y disminuir las importaciones y el déficit de comercio exterior. Y esto iría con una inversión en ciencia y tecnología, innovación, ¿no? Sí, o sea, y el problema es ¿no? Países que no le entren a la inteligencia artificial, la automatización, mecanización, etcétera, va a estar relegado, ¿no? Va a estar relegado en este contexto de que, repito, los que ganan son los que tienen mayor niveles de productividad y competitividad. Y México no está invirtiendo en eso, ¿no? Con esas políticas de austeridad fiscal. No puede seguir manteniendo las políticas de austeridad fiscal en un contexto donde la economía mexicana ya está en recesión. Se necesita incremento del gasto público. Pues es lo teórico de lo clásico de Keynes, pues, ¿no? El papel del gobierno es lo anticíclico. Cuando estamos en un bache, el gobierno tiene que compensar porque esta falta de la demanda agregada en una economía, ¿no? Es economía de primer semestre, ¿no? Exactamente, y aquí están haciendo todo lo contrario. A la caída de exportaciones, a la caída de remesas, a la caída de inversión extranjera, están recortando el gasto público. Por lógico que vamos a una recesión. O sea, si el Fondo Monetario Internacional te está diciendo que vamos a caer en menos 0.3, yo diría vamos a caer en 3%. En serio. ¿Sería tu predicción? Sí. Para firmar aquí, te vuelvo a invitar Bueno. en diciembre de 25, bueno, en enero, En para enero. ver las cifras. Lo que tú imaginarías a partir de lo que está pasando Sí, es sí, que sí. terminaríamos con un decrecimiento de sí. 3% en 2025 si es que el gobierno no se da cuenta de lo que Exactamente. está pasando alrededor, ¿no? Exactamente. Ay, qué cosas. A ver, ¿no es un poco arcaica siquiera estar hablando de países y políticas nacionales? Aunque es lo deseable que dices justamente defender a la economía nacional, pero como tú mismo señalas, desde los 80, etcétera, los que realmente mandan, los capitanes de la economía a nivel internacional son las empresas transnacionales, estos hombres oligarcas, muchos estadounidenses, en realidad no
no tienen un arraigo en los Estados Unidos, son empresas transnacionales que lo que les preocupa en lo financiero y también en lo productivo es otra esfera, ¿no? Entonces, no le está hablando del conflicto entre China y los Estados Unidos, más bien tendremos que estar hablando del conflicto entre las diferentes empresas transnacionales. O sea, ellos son los que realmente determinan el futuro de la economía global, ¿no? Sí, conjuntamente con el capital financiero, ¿no? De hecho, en una ocasión le pregunté a una persona X que cómo se tomaban las decisiones a alto nivel, de esto hace muchos años, ¿no? Me dijo, mira, las decisiones se toman entre el sector financiero, el gobierno federal y los narcos, ¿no? y la cuestión es esa, ¿no? También los narcos, cómo están metidos en todos los rubros, ¿no? Son los que determinan los precios del aguacate, del pollo, del jitomate, de todo, ¿no? Y te inciden en los gobiernos estatales. Estamos en una situación muy crítica. ¿Y esto ha sido resultado de qué? De que las políticas económicas predominantes no te generan empleos productivos bien remunerados, que lleva a la gente, antes emigraban, ¿no? Y ahora no pueden emigrar, entonces muchos están delinquiendo. Ahora, no todos van a delinquir, que habrá gente que proteste y que demande políticas de empleo, ¿no? Políticas de crecimiento industrial, agrícola, saldrá la gente a demandar eso, no tengo la menor duda, ¿no? Es que es muy difícil tragar esta pastilla, querido Arturo, porque al final de cuentas, en el Concierto Mundial de Naciones, México destaca pues, de manera excepcional una mujer doctora en ciencias, ¿no? En ingeniería ambiental, ¿no? Es su doctorado, un movimiento político de izquierda, una excepción a nivel mundial. Una tasa de aprobación de 80% de la población. Estuvo aquí hace un par de semanas Francisco Abundis de esta encuestadora Parametría y está maravillado. O sea, el mundo entero, ningún otro presidente tiene ese nivel de legitimidad. Entonces, podríamos con todo eso hacer más, ¿no? Pero en realidad lo que estás diciendo es que es como si tuviéramos un presidente que, o sea, no sé, o sea, ¿cómo juntar eso de la excepcionalidad del proceso histórico mexicano, la excepcionalidad a nivel internacional de este presidente con dónde estamos, ¿no? Mira, yo recomendaría o propondría López Obrador nunca fue a ningún evento internacional del G20, ¿no? Y ella debe participar en esos eventos internacionales. Estuvo recientemente en el CELAC, ¿no? En América Latina. Bueno, pero ella debe ir a los eventos internacionales y hacer valer su voz, pero no defendiendo el modelo neoliberal predominante, sino con decir, sí, porque en un discurso que tuvo en estos foros internacionales que habló de que no, que México está el combate a la pobreza, que el medio ambiente. No, tú tienes que decir, señores, no podemos seguir con estas políticas que nos han llevado al estancamiento, nos han llevado a que aumenten las diferencias entre desarrollados y subdesarrollados, ¿no? Necesitamos mejores tratos comerciales, mejores tratos financieros, transferencia tecnológica para impulsar a los países menos desarrollados. O sea, un discurso, te repito, que te base a cuestionar las políticas económicas predominantes. Y también, repito, eso de decir al sector financiero, no les voy a incrementar impuestos, pero baje la tasa de interés. Claro. No, mete una iniciativa, ¿no? De ley, ¿no? Lula, Petro, ¿están haciendo esto un poquito desde tu punto de vista? Mira, no. O sea, la cuestión es de que en Brasil hay una gran diversidad de partidos, o sea, él no tiene la hegemonía en el Congreso para hacer cambios, ¿no? Solamente es política social, ¿no? Política social. Petro tiene muchos problemas, ¿no? Y la cuestión es de que el gobierno actual no está aprovechando esa gran mayoría en el Congreso, ¿no? Que era para que se legislara, ¿no? Cambiar los objetivos del Banco de México. Yo fui asesor en la Cámara de Diputados del 2018 al 2021. ¿No? Una modificación constitucional para que el Banco Central tuviera los 2 mandatos para empezar. Exactamente. No solamente, a ver, cuéntanos. Yo hice esa iniciativa de ley. A ver, cuéntanos a los que no están estudiados en ese tema. Igual que la Reserva Federal de Estados Unidos, tiene 2 mandatos, ¿no? Baja inflación con alto empleo.
Así debe de ser. Así debe ser. Pero así debe nuestro ser. está mocha. Solamente baja inflación. Y para ello el Banco de México te aumenta la tasa de interés, ¿no? Para disminuir la demanda, ¿no? Y te disminuye la actividad económica para bajar la inflación, pero no. Entonces, si tú metes los dos mandatos, baja inflación con crecimiento económico, alto empleo, entonces ya no puedes bajar la tasa, ya no puedes incrementar la tasa de interés, tienes que aumentarla. Perdón. Ya no puedes aumentar la tasa de interés y tienes que bajarla para incrementar la inversión, incrementar la producción y así compatibilizar el crecimiento económico con baja inflación. Y esta reforma constitucional que eliminó este mandato para el Banco Central de fomentar el empleo es de Salinas. ¿En qué año fue? Sí, de hecho lo metió en la Constitución. O sea, ¿No? sí, pero no se hizo nada al respecto. Lo mete en la Constitución, pero no se instrumentó política económica para generar empleo. No, pero o sea, todavía estamos arrastrando una reforma salinista. Ah, sí, o sea, de autonomía del Banco Central. Sí, o sea, sí. él es el que nos puso como mochó el único- Banco Central y o sea, podría ser muy popular, ¿no? Revertir una reforma salinista que nos legó un Banco Central, Pero- no solamente autónomo, sino mocho. Pero espera tantito. El mismo PRD, la llamada izquierda en ese entonces, votó a favor de esa iniciativa, porque era quitarle el control del Banco Central al gobierno. Pero no sabían a quién estaban dando el control. Estaban dando el control al sector financiero, porque el Banco Central responde al sector financiero con esas altas tasas de interés. Y era para haber dicho, hay que meter el objetivo de baja inflación con crecimiento económico, alto empleo. Y ahí, repito, tendría que bajar la tasa de interés para incrementar la actividad económica, incrementar el empleo y así compatibilizar baja inflación con crecimiento económico. Ahora, repito, yo una iniciativa de ley en ese periodo que estuve de asesor, se presentó en noviembre de 2018, antes que asumiera López Obrador la presidencia en diciembre, y el que era jefe de la bancada de Morena, que ahora es secretario de Educación, dijo, no, esa iniciativa no pasa, no. Ni siquiera pasó comisiones, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues también el economista del ITAM, o sea, neoclásico, neoliberal, ¿no? Entonces, la cuestión es esa, ¿no? Si tiene la gran mayoría, ¿no? Ve instrumentando iniciativas para poner en el centro de la esfera productiva el pleno empleo, ¿no? Y no seguir en favor del sector financiero como hasta ahora. En eso sí estás de acuerdo con Andrés Manuel, en el término de cuestionar los organismos autónomos, que Sí, pero el padre de todos los organismos autónomos es el Banco Central y no lo tocó, puso a puros gobernadores o subgobernadores neoliberales, ¿no? Mira, aunque hayan sido cercanos a él, Sí. son los nuevos que entraron son neoliberales. Sí, todos tienen una tasa de interés de 9%. O sea, el hecho de que la tasa de interés esté por arriba del ingreso nacional, ¿cómo vas a pagar esa tasa de interés? Pues no por nada está aumentando la insolvencia, la cartera vencida, ¿no? La tasa de interés tiene que estar por debajo del ingreso nacional para poder pagar la deuda, ¿no? Correcto, estimado Arturo. Pues he aprendido mucho de ti, seguramente el público en general. Una última intervención, mensaje aquí a la gran comunidad universitaria. No, yo te felicito tu programa y te felicito por traer estos temas a debate, porque lo que falta en este país es el debate nacional. Porque mientras la sociedad no se percate de la gravedad de los problemas que enfrentamos, seguiremos con más de lo mismo, ¿no? Entonces la gente tiene que estar concientizada del porqué de estos problemas y que sí hay alternativas a estos y que hay que pronunciarse por el cambio de política económica en favor de lo productivo, del empleo, y eso pasa por tener política industrial, política agrícola, política de empleo, regular al sector externo y un banco central que sea funcional al crecimiento económico y a la creación de empleo y no funcional al sector financiero como ha venido aconteciendo hasta ahora. Pues muchas gracias por acompañarnos. Ahí muchas estamos. Gracias a nuestro muy amable público por estar con nosotros fielmente todos los domingos aquí en TV UNAM, en tus diálogos por la democracia. Te esperamos de nuevo en 8 días.